de la Hidrovía Paraguay-Paraná, es licenciado en Economía por la UBA, estuvo destinado en la Embajada Argentina en Paraguay y a cargo de esa representación durante los últimos 3 años hasta diciembre de 2014. Anteriormente fue director de Negociaciones Económicas Multilaterales de la Cancillería. Tiene amplia experiencia en negociaciones comerciales regionales y multilaterales. Ha publicado artículos sobre la temática. En su etapa profesional inicial desempeñó funciones en la misión argentina ante organismos internacionales en Ginebra durante 6 años. Es quien nos acompaña, quien tendrá a su cargo la próxima presentación y a él lo presenta, vale la redundancia, Juan Carlos Venecia. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Dale 2 minutos más. Muchas gracias, Gabriela. Disculpen. Bueno, como bien relató recién nuestra presentadora Gabriela Boggio, el amplio currículum de Luis, pero fundamentalmente para nosotros es fundamental la presencia de Luis como secretario técnico del CIH, porque en 11 encuentros que venimos desarrollando, el año pasado, por primera vez pudimos contar con la Secretaría Técnica del CIH, del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, y para nosotros eso fue un avance gigantesco. Poder contar en una segunda oportunidad con un informe de situación, la mayoría de ustedes saben, pero se los recuerdo, él es un funcionario supra, o sea que toma las 5 países que componen el CIH, o sea, no es un funcionario de la Argentina, más allá de que esté asentado en Cancillería. Para nosotros es muy importante su presencia, su informe, y haber logrado, como siempre comentamos, que el CIH haya salido del garage, que esté andando y que esté funcionando con propuestas. Por eso, bienvenido Luis, gracias por estar nuevamente acá en nuestra ciudad y en nuestro evento. Y bueno, con ustedes Luis Nicóbolos, gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí. Buenos días a todos, muchas gracias. Quiero, a pesar de que no están presentes en este momento, ya se han retirado, dejar mi saludo y mis respetos al gobernador de la provincia de Santa Fe, a la señora intendenta Rosario, al señor subsecretario de Puertos y Vías Navegables, que estuvieron aquí presentes, por supuesto al dueño de casa, Alberto Padoan, por la hospitalidad habitual y la estructura que pone al servicio de este importante evento, a todos los presentes, miembros de la Fuerza de Seguridad, sector empresarial, diversos, gremialistas, académicos, estudiantes, y por supuesto, último pero primero en todo esto, a Juan Carlos Venecia, director del Instituto de Desarrollo Regional de la provincia de Santa Fe, director del programa santafesino de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Muchas gracias, Juan Carlos, doblemente por la continuidad, el impulso, el ímpetu, las ganas para llevar adelante este tipo de eventos, y digo doble por haber tenido la amabilidad de invitar y darle un espacio especial al CIH, al Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, en mi persona. Represento, como bien dijo él, a los 5 países en este importante evento. Así que gracias de nuevo. Lo que habría que decir, y que me parece que surge de lo que se estuvo hablando, de las elocuentes palabras, la verdad que de todos los que nos antecedieron, veníamos como a 200 kilómetros por hora con Jorge Metz, ahora vamos a bajar un poquito la velocidad, pero de todos modos creo que el título sería "La hidrovía está en el foco de los gobiernos", y yo no tengo la menor duda que lo está. Cuando digo de los gobiernos me refiero en este caso no solo al de la República Argentina, con manifestaciones muy precisas y muy claras de la necesidad de dotar a este instrumento natural de toda la eficiencia, competitividad, seguridad que pueda llegar a tener para constituirse en una alternativa viable, permanente en el tiempo, para insertarse de una buena vez en la matriz de transporte
que suele estar distorsionada en la región, ni para mal ni para bien, está distorsionada por hechos de la realidad y de la historia. Ese convencimiento, no solo del presidente Macri, creo que es también, por supuesto, compartido por los otros mandatarios de la región, en este caso el CIH, que han hecho manifestaciones muy puntuales y muy precisas sobre la hidrovía. Cuando alguien lo menciona el nombre y lo menciona con precisión, es que hay atención en el tema, que no se generaliza, sino que se apunta a donde se debe apuntar. El año pasado yo estuve aquí y hicimos una presentación que quedó, donde había más números, había más matrices que palabras. En esta va a haber un poco más de palabras y muy pocos números, porque estoy convencido que todos los interlocutores que están aquí son actores fundamentales del sistema, conocen mucho mejor que yo los números, las ecuaciones de costos, las relaciones de eficiencia que presenta un medio de transporte respecto a otro. Me parece que no es necesario volver a repetir esos números que son valiosos, pero que ya están en el conocimiento de los especializados. Estaba viendo, sí, un numerito, sí, para no perder la costumbre, que lo vi de un seminario que hizo la Subsecretaría de Transporte y Vías Navegables este año, en abril, el 10 y 11 de abril, con expertos de la OECD, donde se hablaba de los sistemas de navegación fluvial de Asia, China en particular, Unión Europea y Estados Unidos. China tiene 110.000 kilómetros de vías navegables interiores. Pero ojo, si sumamos las vías que tiene los países que integran la hidrovía Paraguay-Paraná, no la hidrovía, si se suma Brasil, la Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, se tiene casi la mitad de ese kilometraje. Con la ventaja que es un kilometraje que está favorecido en muchas de sus partes, no en todas, por condiciones naturales. No es el caso de China, y lo explicaba muy bien este informe, que solo el 8% de esas vías navegables, o sea, alrededor de 8.500 kilómetros, permiten navegación interior de más de 500 toneladas, ¿no? Son datos interesantes cuando uno se pone a ver números relativos y ver en qué posición está uno, en qué posición está otro. Hablábamos el año pasado también, y es bueno tenerlo presente, de por lo menos desde la visión de uno, que por supuesto puede ser perfectible y corregible, una hidrovía eficiente, competitiva y sustentable. Y en eso se está desde diferentes ángulos. Han visto una visión, yo diría, macro, que ha dado el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, abordando temas estructurales muy fuertes, la cuestión de puertos, la cuestión de las vías de comunicación alternativas, no solo la cuestión estrictamente fluvial. Y desde el punto de vista del CIH, yo creo que es bueno tener presente, como lo dijo Juan Carlos, somos 5 países, es un delicado equilibrio en la dinámica de las reuniones y de la fijación de políticas, la armonización de políticas regulatorias, pero ya mucho más que se ha sacado el CIH del garage, sino que yo diría que ya lo hemos puesto en marcha, como creo que habíamos dicho el año pasado, ahora funciona, por ahí le tenemos que hacer algunos retoques, pero hemos tenido 3 reuniones de la Comisión del Acuerdo, que es un organismo técnico, en Asunción, en La Paz, en Brasilia, y acabamos de tener la semana pasada 4 días de intensas reuniones en Buenos Aires, de una nueva reunión de la Comisión del Acuerdo, trabajando en temas que tienen que ver concretamente con el desarrollo de mejores políticas para la navegación fluvial. Y les voy a decir en qué materias concretamente en unos minutitos. ¿Qué demuestran estas reuniones? ¿Que uno se reúne para decir que se reunió? No. Yo creo que hay que poner en marcha estos mecanismos institucionales, hay que desarrollar y encontrar soluciones de manera gradual y sistemática en los temas que tienen que ver con la hidrovía, y hay que darle continuidad a esos compromisos. Vaya si se le ha dado continuidad de momento que hemos tenido estas 4 reuniones importantes donde se reúnen expertos y especialistas de los 5 países.
Sin duda que son temas, la hidrovía Paraguay-Paraná y aquellas materias que aborda el CIH y la Comisión del Acuerdo constituyen una parte del engranaje, pero no todo, de la logística y del desempeño del comercio exterior, no solo de la República Argentina, de lo cual uno puede hablar quizás con un poquito más de propiedad, sino también de la agenda de los demás países. Son agendas gubernamentales que tienen un ritmo gubernamental. Participan organismos gubernamentales y en algunas ocasiones no gubernamentales. Hay que poner de relieve que el tratamiento de estas agendas de trabajo propuestas por los diferentes países es permanente, es continuo en el tiempo y se va gestionando en el tiempo. Bien dijo el gobernador de la provincia de Santa Fe hace un ratito nomás, no se pueden esperar ni resolver estas problemáticas en 3 o 4 años. Problemáticas que hacen a la eficiencia, a la competitividad, a la seguridad, a la permanencia del empleo, a la rapidez, a la logística, a ser más eficiente, a que la carga se sienta atraída por un flujo fluvial de 3.400 kilómetros, entonces por fuerza propia vaya a la hidrovía y utilice los medios de la hidrovía porque le resulten competitivos. Pero se está trabajando, creo que en una muy buena dirección, y desde el punto de vista institucional y gubernamental, del lado de la gestión, hay que ser en esto prudente, cauteloso, sin perder el ritmo, porque se están construyendo resultados que llevan tiempo. Entonces, en ese aspecto, y creo que en materia de hidrovía Paraguay-Paraná, nosotros podemos hablar de resultados realmente interesantes, avances muy concretos que se están haciendo en temas que hacen a la navegación, a la seguridad, al control de ilícitos, al cuidado del medio ambiente, al mejor funcionamiento interinstitucional, al mejor relacionamiento entre los organismos que tienen que tomar decisiones día a día y rápidamente respecto a situaciones que se plantean en la navegación fluvial. Me refiero, por ejemplo, a las prefecturas, a las aduanas, cuando tienen que resolver sobre la marcha y al mismo tiempo no escaparse a aquellos compromisos y aquellas formas que están establecidas en la reglamentación y en los acuerdos firmados por los países. Les quería decir que yo soy optimista en esto. A veces hay sectores que no lo son tanto, o que dicen que, por ejemplo, ciertos estamentos intergubernamentales no tienen la dinámica esperada, o en algunos casos no se atienen al trabajo que tiene que ver con la realidad cotidiana de la navegación fluvial en este caso. Yo discrepo con ese enfoque, sin decir por ello que el trabajo que se hace es perfecto. El trabajo es en todo caso perfectible y muy perfectible. Pero vaya si no se trabaja sobre una agenda que tiene que ver con la realidad cotidiana. Y esto que tengo aquí es la agenda de trabajo que desarrollaron alrededor de 50 funcionarios que se reunieron en Buenos Aires, como les dije, que estuvieron trabajando, algunos de ellos 48 horas prácticamente seguidas, sin interrupción. El grupo de trabajo que está viendo las cuestiones medioambientales, o sea, la adecuación de la normativa MARPOL a la hidrovía Paraguay-Paraná, que es un trabajo de alta factura técnica, de mucha sutileza y que va a implicar, cuando se adopten, parámetros internacionales de muchísima mayor seguridad en el transporte de sustancias líquidas nocivas peligrosas para el transporte. Lo mismo cuando se resolvieron satisfactoriamente las cuestiones vinculadas a la dimensión máxima de los convoyes, cuestiones que fueron repasadas nuevamente entre los 5 países esta semana y donde hay principios de acuerdo para que aquellas resoluciones que se tomaron meses atrás tengan continuidad y sean revisadas por los técnicos, por los especialistas, para que las condiciones de longitud, las condiciones de eslora, se correspondan con niveles de potencia adecuados. Vaya si son temas que están cercanos a la realidad, tratar de trabajar sobre elevar el estándar de formación y capacitación del personal que está arriba de los barcos, de los remolcadores y de las barcazas también. Vaya si tiene que ver con la realidad de todos los días, trabajar en un mejor vínculo entre las prefecturas para, al mismo tiempo que se garantiza la aplicación del criterio de seguridad
que corresponde y que emana de las atribuciones que tienen los organismos de seguridad, no se entorpezca el funcionamiento y la fluidez del tránsito de las embarcaciones. De esto se trabaja en la hidrovía, en los organismos intergubernamentales. No se habla del sexo de los ángeles, ni si hay agua en plutonio o no hay agua en plutonio. Se trabaja también, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con agilizar dentro de las posibilidades los certificados sanitarios y fitosanitarios para que las exportaciones de los países puedan ser de manera expedita, transitar por la hidrovía sin tener detenciones en el medio porque se está tratando de certificados provisorios y no definitivos. Se está trabajando también en una revisión completa de toda la reglamentación de la hidrovía, de los protocolos y de los reglamentos. Vaya si esto tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, el protocolo sobre condiciones de igualdad de oportunidades para una mayor competitividad, que lo dije el año pasado, a mi modo de ver, y aquí hablo yo y no hablan los 5 países, yo creo que ese es un instrumento que hay que revisarlo integralmente y hasta preguntarse si no habría que crear algún otro mecanismo relativamente parecido en sus objetivos, pero adecuado a una realidad de la cual han transcurrido 25 años. Con esta enumeración que les estoy haciendo, les quiero decir que el objetivo de los países es trabajar por una hidrovía desde el punto de vista de las atribuciones que le corresponden a los funcionarios gubernamentales que componen estos organismos, por una hidrovía más eficiente, más competitiva, más segura. En esta última reunión, y vaya si tiene que ver con la realidad o si estamos hablando de temas desconectados de la realidad, entre comillas, SIC, se está trabajando en reforzar desde las competencias exclusivas de lo que hace el CIH las medidas que tienen que ver con el combate al tráfico de ilícitos y de personas. Por supuesto que eso son políticas permanentes y duraderas, y el CIH ahí lo que puede hacer es subordinarse a la función de los organismos de seguridad, pero hacerlo de manera coordinada y probablemente con medidas específicas que deban aplicarse para justamente combatir este flagelo, que es un flagelo que cruza a la región y podemos decir, aunque sea una liviandad por lo grave, que cruza al mundo. Y lo mismo con el tema del trabajo entre los organismos aduaneros, el mejoramiento que se está haciendo con los documentos utilizados para el tránsito de mercaderías, con las inspecciones navales extraordinarias. Esto es la realidad que nos llega y que les llega a los reguladores. Por supuesto que... Me quedan unos minutitos, ¿no? Sí. 2 minutos. Uy, bueno. Por supuesto que hay agendas, hay otras agendas, hay agendas más concretas o del día a día, y siempre hemos dicho, y siempre se ha dicho, que aunque se trate de organismos de naturaleza intergubernamental, siempre es bueno tener el insumo, el aporte de aquellos que están en el día a día. Y debo decirles que a veces conseguir ese insumo, que puede ser un análisis de la situación, una identificación de los puntos primordiales, principales, que podrían ser objeto de tratamiento en el CIH, en la Comisión de Acuerdo, a juzgar por aquellos operadores no gubernamentales, o conseguir esa información, obtenerla, realmente a veces es difícil. Por eso les hago un llamado y un pedido y un aporte para que contribuyan desde su lugar, no para superponer una agenda con otra, pero a lo mejor sí para alimentar la agenda intergubernamental con aquellas cuestiones específicas que a lo mejor se pudieron haber pasado. Y vaya por último, y termino casi en los 2 minutos, vaya por último, si estamos trabajando en temas que tienen que ver con la realidad, que en esta semana tuvimos una reunión con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, reunión instruida por la canciller, la ingeniera Susana Malcorra, para definir la cuestión del acuerdo interinstitucional, del acuerdo de sede, que yo les había contado el año pasado que estábamos prácticamente a la firma de este acuerdo. Y estamos en eso y hay una decisión absoluta, total,
de terminar de cerrar este acuerdo entre los 5 países y establecer definitivamente a la mayor brevedad la sede institucional del CIH y de los organismos dependientes en Buenos Aires, tal como lo dicen de hace tantos años los instrumentos fundacionales. En definitiva, estamos en marcha, estamos en movimiento, el movimiento a veces tiene la dinámica que los distintos actores le pueden dar, esto es administrar intereses, administrar recursos, como muy bien lo dijo el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, no es fácil y tenemos que transformar la hidrovía Paraguay-Paraná, al menos desde esta posición, no en un terreno de disputas regulatorias intersectoriales, sino en lograr la mayor fluidez para que la hidrovía Paraguay-Paraná realmente se constituya en un instrumento útil, válido, permanente, para mejorar la estructura de logística, de transporte, y por ende va a contribuir sin la menor duda a mejorar los estándares de comercio exterior de los países de la región. En eso estamos, un camino no exento de dificultades, pero en el cual se está avanzando. Se está avanzando porque, como dije al principio, la hidrovía está en el foco de los gobiernos y es muy bueno que esté en el foco de los gobiernos. Tengamos paciencia, avancemos juntos, porque hay mucho para ganar en el buen sentido en esto y para mejorar la calidad de vida de la gente también con una hidrovía que funcione mejor, porque entre otras cosas, va a dar, por ejemplo, más empleo, o puede mejorar también la calidad de vida de las poblaciones aledañas. Bueno, termino aquí. Gracias. Muchas gracias, Luis. Un pequeño aviso, y lo voy a comprometer públicamente, en la primera quincena de septiembre, con fecha de terminar, la Secretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno de Santa Fe va a generar una jornada de protocolo de buenas prácticas comparando la experiencia de la hidrovía Paraguay-Paraná con la del Rin-Main-Danubio. Eso ya te comprometemos a esa agenda, Luis, para que nos acompañes en Ciudad de Santa Fe va a ser, y justamente con ese objetivo, como lo que planteaba sobre el final Luis. Nosotros hoy tenemos una hidrovía comercial de navegación, tenemos que convertirla en una hidrovía sustentable en el tiempo, con mayor nivel de articulación, y bueno, ese es el desafío que seguramente se va a plantear en el próximo panel. ¿No es en Alemania el seminario? No, en la ciudad de Santa Fe, un lindo lugar. Venimos igual, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, embajador Luis Niscóbolo, Juan Carlos Venecia, por haberlo acompañado. Juan, y nosotros gracias. Inmediatamente organizamos lo necesario para que podamos compartir el próximo panel sumamente interesante. Se denomina, como título lleva por lo menos, Perspectivas del Transporte Hidroviario Sudamericano. Invito a los disertantes para que asciendan al escenario. Son Julio Calzada, Fausto Arroyo y Ricardo Sánchez. Y el moderador será José Emilio Bernasconi. Les aseguro que los currículum de los disertantes son verdaderamente muy extensos. Sí, mientras ellos terminan de acomodarse, voy a leer por lo menos los datos más destacados de cada uno para que sigan conociéndolos. Julio Calzada es doctor en Economía de la UNR y actualmente director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Dirige la revista Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, publicación que semanalmente analiza la estructura y coyuntura del mercado de granos y capitales, tanto nacional como internacional. Fausto Arroyo obtuvo el título en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid. Se especializó en Política Territorial y Urbanística en la Universidad Carlos III de Madrid y en el Instituto San Telmo de Sevilla. En relación a los temas vinculados con el desarrollo de las cuencas hidrográficas y sus hidrovías, desarrolló las siguientes actividades, entre otras, ¿no? Aquí va otro resumen. CEO de la Autoridad Portuaria de Sevilla, CEO y director de la Eurovía Guadalquivir y miembro fundador y representante nacional de la Federación Europea de Vías Navegables. También nos acompaña Ricardo Sánchez, es economista con estudios de maestría en la Universidad de París y en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Toda su vida profesional estuvo relacionada con la economía marítima.
de la infraestructura, la regulación y el transporte, actuando en la función pública, en la académica, en la empresa privada y en los organismos internacionales. Ha trabajado profesional y académicamente en 35 países del mundo con una fuerte especialización en temas marítimos, portuarios y de logística. Posee más de 160 publicaciones entre libros, capítulos, artículos científicos, documentos de trabajo, etc. Actualmente es Senior Economic Affairs Officer en la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas. El panel se denomina Perspectivas del Transporte Hidroviario Sudamericano. Lo modera José Emilio Bernasconi, coordinador de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario. A todos bienvenidos. Bueno, toda una responsabilidad esto de un panel importante con gente que hace muchos años está en la actividad, con los currículums que acaban de oír y que no, están acortados, porque si no, no habría tiempo, nos pasaríamos el horario en currículum, pero por un tema trascendente y por tiempos. Vamos a tratar de manejar los tiempos panelistas para alcanzar a que puedan expresar y en todo caso haremos una pequeña síntesis o resumen al final. Y si así le parece, creo que el primer panelista invitado sería Julio Calzada, director del Estudio Económico de la Bolsa de Rosario, presentando un trabajo que es un aporte de la institución para el debate. Julio lo va a explicar con más claridad que yo. Adelante. Bueno, hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Un agradecimiento a Juan Carlos Venecia por la invitación para poder presentar este trabajo que hicimos el año pasado y donde participaron una serie de consultores, como vamos a ver, y de funcionarios de empresas. El objetivo central del trabajo que realizamos era tratar de evaluar la posibilidad de llevar de 34 pies de profundidad del río Paraná, desde el tramo Timbúes al océano, hoy por hoy tiene 34 pies de profundidad más 2 de revancha. Lo que queríamos ver era concretamente si había beneficios económicos por darle 4 pies más de profundidad, llevarlo de 34 a 36 o 38. Y de alguna manera el objetivo central de este trabajo era poner a disposición de alguna manera, poner dentro del debate la necesidad y los beneficios que podría llegar a tener darle una mayor profundidad a este tramo de la hidrovía. Ahora vamos a ver si funciona. A ver, ahora está. Bueno, rápidamente para no irnos con los tiempos, creo que les voy a permitir a ustedes que me permitan a mí hacer un reconocimiento a aquellos que desde la Bolsa de Comercio de Rosario a lo largo de muchísimos años han venido trabajando este tema de la hidrovía y que hoy ya no están con nosotros. Me refiero específicamente al caso de Rogelio Pontón, de Luis Palermo, de Héctor Di Benedetti, de Rubén Arrascaeta. Junto con los presidentes de la Bolsa, fueron aquellos técnicos que permanentemente estuvieron trabajando en los temas de la hidrovía y que son parte del compromiso que ha tenido la Bolsa y la historia de la Bolsa. Me parece que es interesante e importante hacerles un reconocimiento a las tareas que ellos hicieron en su momento. Bueno, el documento, el estudio completo, aquellos que quieran acceder y puedan verlo, está, como ahí figura, en el informativo, en la página web de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el informativo semanal 1765 del 1 de julio de 2016. Allí pueden acceder al informe completo y hay también un resumen ejecutivo de lo analizado. ¿Y quiénes participaron en este estudio? Bueno, ahí tenemos un detalle de aquellos que han intervenido. De Luis Ubizarreta de Dreyfus, Guillermo Wade de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Alejandro Poblete de Dreyfus, Omar Gaglianese también de la firma Dreyfus, el equipo técnico nuestro de la Dirección de Estudios Económicos, Nico Ferrer, Alfredo CC, Patricia Bergero, José Emilio Bernasconi y Alejandro Calvo. Integramos el equipo que de alguna manera tratamos de poner números a este documento. Bueno, ante todo me gustaría que los resultados del estudio ustedes los tomen con mucha precaución porque lo que nosotros quisimos hacer es poner a disposición un estudio técnico con números para, como dije anteriormente, para ponerlo arriba del debate y de alguna manera
disparar la controversia respecto de la necesidad o no y de los beneficios que pudieran llegar a tener profundizar la hidrovía. Se toman muchos supuestos, hemos utilizado muestras también, con lo cual en algún momento puede ser que algunos de los resultados no se verifiquen en la realidad, pero nos parece que a lo que hemos arribado está bastante cerca de lo que pueden ser los beneficios de profundizar. Bueno, ¿por qué centralmente, y voy a tratar de ir rápidamente, por qué profundizar este tramo de la hidrovía? ¿Por qué llevarlo de 34 a 38 pies? Desde la Bolsa permanentemente hacemos hincapié en la importancia de lo que es el Gran Rosario y de lo que es este tramo para la economía argentina. Datos del año 2016, 78% de las exportaciones de granos, harinas y aceites de Argentina salieron concretamente del Gran Rosario. Ahí tienen ustedes la cifra, fue récord. Argentina exportó 86 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, y por el Gran Rosario salieron 67 millones de toneladas, son los datos del año pasado. Del Gran Rosario sale el 63% de las exportaciones de granos, el 96% de las harinas, porque tenemos el complejo industrial, y el 97% de los aceites vegetales. ¿Y esto es por qué? Porque tenemos concretamente el complejo industrial oleaginoso, que todos conocemos, el más importante a nivel mundial, porque en un lugar tan chiquitito tenemos 20 fábricas sobre 70 kilómetros de costa del río Paraná, y tenemos las fábricas más grandes del mundo con capacidades de molienda del orden de 20.000 toneladas, y ahora Renova está pasando de 20.000 a 30.000 y Terminal 6 también está ampliando su capacidad. Con lo cual, este nodo portuario de aproximadamente 19 terminales portuarias que despachan granos, harinas y aceite necesitan obras concretamente y necesitan las profundidades adecuadas sobre este tramo. Bueno, ahí tiene el detallecito, siempre hacemos el hincapié, en 70 kilómetros hay 29 puertos, 19 despachan granos, harinas y aceites, y de esos 19, 12 tienen fábricas aceiteras, algunas de ellas las más grandes a nivel mundial. Pero no es solamente el Gran Rosario, granos, harinas y aceites, no es solamente el despacho de casi el 80% de las exportaciones de Argentina. Hay también otros puertos, hay 2 centrales térmicas, tienen 2 terminales de fertilizantes, una terminal que despacha concentrados de cobre y de oro, 5 terminales que operan petróleo y una terminal multipropósito, Terminal Puerto Rosario, que opera otro tipo de cargas que nada tienen que ver con granos, harinas y aceites, cargas paletizadas, etcétera, azúcar y todo lo que ya conocemos. Bueno, ¿por qué profundizar? Y porque Rosario es un embudo. Las características, Dios puso la mano sobre el campo argentino y le dio esta característica. Hoy por hoy, a 300 kilómetros de Rosario, el 46% de la producción de granos está pegadito a Rosario. Y el 57% de la producción de soja de Argentina está acá nomás a 300 kilómetros. El nodo natural, la salida natural de la mercadería es concretamente el Gran Rosario. Pero además, este sector de Gran Rosario lo que tiene es que en él está ubicado el corazón de la industria de biodiesel de Argentina. Para que ustedes se ubiquen, en Argentina hay 38 fábricas de biodiesel. Hay 12 plantas, las más grandes, tienen posibilidades de producir una capacidad de más de 100.000 toneladas de biodiesel. 11 de esas fábricas están ubicadas aquí en el Gran Rosario. Las 7 plantas de mayor tamaño están ubicadas en el Gran Rosario. El año pasado Argentina sacó al exterior, exportó al exterior 1.600.000 toneladas de biodiesel. El 90% a Estados Unidos, un 10% a Perú. Bueno, hoy hay dudas respecto del mercado de biodiesel, pero es otra historia. La cuestión es que ese 1.600.000 toneladas salieron en su gran mayoría desde las terminales portuarias que están ubicadas aquí en el Gran Rosario. Y toda esta tremenda infraestructura portuaria genera movimientos impresionantes en tráfico de todo tipo. 2.400 embarcaciones, de acuerdo a la información de Hidrovía, ingresan al año para traer mercadería, para despachar mercadería. Cerca de 2.900 barcazas son los números nuestros que hemos estimado. 2 millones de camiones. Cuando uno suma el resto de los camiones que no vienen por granos y harina, están entrando acá al Gran Rosario 2,5 millones, se van 2,5 millones después. Y por ferrocarril 173.000 vagones. Acá hay un nodo muy importante donde el eje es concretamente el río Paraná para poder sacar esa mercadería. Pero además, ¿por qué profundizar?
Porque la idea central es que Argentina tiene costos logísticos, que yo no hablaría de costos logísticos altos, hablaría de costos logísticos que son relevantes por su peso. Uno de los temas, por ejemplo, es el tema de los costos portuarios. Nosotros hemos hecho un estudio, un pequeño análisis, que pueden ver allí con Guillermo Wade, que está en el informativo semanal número 1760 de la Bolsa, donde vemos concretamente que un buque Panamax que entra al Gran Rosario y va luego a cargar, a completar carga a Bahía Blanca y luego se dirige a China, tiene un costo de flete de casi $2.400.000. De esos $2.400.000 hay $420.000 que son los costos portuarios de ingresar al Gran Rosario y de ingresar a Bahía Blanca. La necesidad de Argentina, que toma en su venta de grano, nosotros los granos que vendemos tenemos precios, somos tomadores de precios y dependemos de los precios que fija el mercado de Chicago. Hay una necesidad muy concreta de ser muy eficientes, de bajar los costos y ese es el objetivo central por el cual nosotros analizamos qué beneficios puede haber en profundizar este tramo de la hidrovía. Bueno, pero también ¿por qué profundizar? Bueno, otro estudio que hemos hecho en el informativo semanal de abril, el 1803, estuvimos analizando cuánta mercadería está bajando desde el norte de la hidrovía hacia el Gran Rosario en barcazas para posteriormente pasar esa mercadería a los buques de ultramar y desde allí llegar al mundo. Allí tienen ustedes la información. Son casi 7 millones de toneladas que en el año 2016 bajaron de trigo paraguayo, maíz paraguayo, soja, harina, aceite, bajaron al Gran Rosario, bajaron por el Gran Rosario, se quedaron en el Gran Rosario 3.300.000 toneladas, fueron a Nueva Palmira cerca de 2.800.000 y la importación temporaria que abrió el Gobierno Nacional en el mes de diciembre aportó otras 800.000 toneladas que vinieron a las fábricas de acá para molerse con la mercadería local y lograr una harina de mejor proteína, porque como todos sabemos, el poroto de soja del norte tiene mayor componente de proteína y ayuda de alguna manera a mejorar el contenido de harina. O sea, estamos hablando de 7 millones de toneladas de grano que el año pasado, granos, harinas, aceites, que bajaron de Bolivia y de Paraguay. Parte fue a Nueva Palmira, parte vino a Rosario. Y acá hay información del ingeniero Raúl Escalante, que realmente es un especialista que permanentemente sigue todas las estadísticas. Estamos hablando de que hoy por hoy hay de 18 a 20 millones de toneladas que van desde el norte de Timbúes hacia arriba, hacia Corumbá. En ese tramo hay un movimiento de 18 o 20 millones de toneladas que puede crecer más adelante con mineral de hierro de los prometidos de alguna manera el macizo de Urucum, el Cerro El Mutún, que son dos emprendimientos del lado boliviano y brasileño que pueden llegar a sumar mineral de hierro a estas cargas. Bueno, pero también ¿por qué profundizar? Porque Rosario es el lugar natural por donde sale toda la producción del norte argentino. Los nodos portuarios, el nodo portuario central para que la producción del norte salga al exterior es concretamente el Gran Rosario. Y ahí también hicimos un estudio, lo pueden encontrar ustedes en el informativo. Analizamos de las 17 millones de toneladas de granos que produce el norte argentino, casi 10 provincias del norte, según las estimaciones que hemos hecho, están bajando cerca de 11 millones de toneladas de grano al Gran Rosario y al área central del país. Ojo, no es mercadería que solamente se exporta a través de los puertos de Gran Rosario, es mercadería que baja también por ejemplo, baja maíz a las industrias de molienda húmeda, molienda seca, que están ubicadas en la zona central del país. Estas 11 millones de toneladas bajan centralmente en camión. Ustedes dirán, pero nosotros estamos analizando la profundidad de la hidrovía, ¿qué tiene que ver con esto? No, tiene que ver con que el costo logístico argentino hay que ver eslabón por eslabón y tratar de ser lo más eficiente posible eslabón por eslabón. Ahí tienen ustedes un detalle de esos 11 millones de toneladas, cerca de 8.700.000 toneladas bajan por camión al Gran Rosario para su exportación o al área central del país. Y fíjense que está bajando por Puerto Barranquera, por Vilela, apenas 200.000 toneladas. Dreyfus y ACA aparentemente son las dos empresas que están haciendo algunas operaciones, pero fíjense la cantidad de mercadería muy baja que está bajando desde Puerto Vilela, mercadería de esa zona de influencia que llega allí y posteriormente llega al Gran Rosario.
Y miramos el problema del flete camionero del norte, que después el costo logístico uno suma el flete camionero hasta Gran Rosario y después todos los costos de flete, gastos portuarios y todo lo que hay desde Gran Rosario al exterior. Allí tienen ustedes Seville Pozo, que está ubicado cerca de Tucumán a Gran Rosario, 830 kilómetros, tienen $58 la tonelada de flete camionero de acuerdo al tarifario. Hoy por hoy se está pagando acá en el recinto $150, o sea, el 38% del precio del maíz que rige en el mercado físico es el flete del norte. Bueno, la problemática del camión, la problemática del ferrocarril tiene que ver con la profundidad de la hidrovía. Cada eslabón tiene que sumar al ahorro de costos. Bueno, vamos viendo ahora concretamente el estudio. Bueno, ¿cuáles son los beneficios económicos que nosotros identificamos en ese trabajo? Y en primer lugar analizamos el tema de los costos portuarios. Bueno, veíamos lo siguiente, nosotros veíamos esto, que en el futuro Argentina va a tender a tener, miremos un poquito acá, un crecimiento en la producción de soja y girasol que se va a dar principalmente no tanto en la zona núcleo de producción, sino en el área geográfica del NOA y del NEA. Para que ustedes tengan una idea, el área sembrada del NOA y NEA, las provincias del norte, en el año 2001 era de 3 millones de hectáreas. Ahora ellos ya están en 6 millones de hectáreas. Ahí Patricia Bergero del área nuestra estuvo haciendo un análisis con los mapas del INTA y con algún otro especialista miramos este tema y vemos que de las 6 millones de hectáreas, el área sembrada del norte puede llegar a ser de 9 millones de hectáreas, con lo cual la mayor producción tiene que venir concretamente de allí. Allá tienen ustedes el año base que tomamos en el estudio. Tomamos un año base donde la producción nacional de poroto de soja y de girasol fue el 2012-2013 fue del orden de las 52 millones de toneladas. Y lo que dijimos, en el 2019-2020 tenemos que llegar, Argentina puede llegar a 70 millones de toneladas de producción de soja y girasol. No estamos muy lejos, hubo años de 60 millones de toneladas, tuvimos una campaña de 60 millones de poroto de soja, este año estaremos en 55, 56, y de 3 millones y medio de girasol. Con lo cual, llegar a las 70 millones de toneladas no es un escenario que pusimos en el estudio imposible de alcanzar. Y abajo ustedes tienen las exportaciones desde el Gran Rosario. En el año 2012-2013 salieron 54 millones de toneladas de granos, harinas y de aceites. Nosotros estamos estimando que esas 54 se pueden transformar en 72 en el año 2019-2020. El año pasado fueron 67, también que hubo mercadería retenida que se exportó, que se esperaba de alguna manera la eliminación de los derechos de exportación. Hubo condiciones específicas, pero de 72 y el año pasado estuvimos en 67, el escenario futuro que nosotros planteamos no está muy lejos de lo que puede llegar a acontecer en Argentina. Entonces, bueno, lo que hicimos concretamente fue ver qué pasaría con la profundización. La profundización lo que va a lograr es que ciertos buques salgan con más cargas y al mismo tiempo, al salir con más carga, va a haber una menor cantidad de buques operando en la hidrovía en este tramo. Entonces mirábamos concretamente cómo bajaban los costos portuarios, si los buques podían cargar más y si hay menos buques sobre la hidrovía. Bueno, ahí analizamos el costo portuario concretamente total y el costo portuario por tonelada y llegamos a la conclusión de esto que ustedes ven acá en materia de buques. Si en el año 2013 fueron 55 millones de toneladas la carga que se despachó desde el Gran Rosario, la cantidad de buques graneleros y aceiteros que vinieron a llevarse eso fueron 1.645. Si Argentina llega a las 72 millones de toneladas, que no estás lejos, de despacho desde el Gran Rosario, esos 1.600 buques pasan a ser 2.100. Pero si uno le mete más profundidad a la hidrovía, de esos 2.100 pueden pasar a ser 2.066, o sea, 100 buques menos, y si se le da 4 pies de profundidad, esa cantidad es menor. Después pueden revisar la cifra, pero lo que hicimos es simular más carga y, por lo tanto, menor cantidad de buques sobre este tramo. Bueno, concretamente, en materia de costos portuarios, lo que estamos viendo es que
Si se lleva de 34 a 36 pies, el beneficio económico es chiquitito en el costo portuario, que son 2,6 millones de dólares, pero ya si uno le pone 4 pies más de profundidad, podríamos llegar a estar en 16 millones de dólares anuales de beneficios por reducción de costos portuarios. La reducción de costos de flete, bueno, lo mismo. El aumento del calado va a hacer que los barcos salgan con más carga y al mismo tiempo va a haber menor cantidad de buques. Esto lógicamente implica menor flete y menor flete por tonelada. Hicimos una estimación allí y concretamente lo que estamos viendo es que aquellos buques tipo Supramax, que son los que tienen una carga de aproximadamente, esto es un análisis que hizo Alejandro Poblete de Dreyfus, aquellos que cargan cerca de 50.000 toneladas, hoy salen del Gran Rosario con 38.000, van a Bahía Blanca y cargan 11.000. Lo que podría llegar a pasar es que con 4 pies de profundidad adicionales podrían salir de 38 con 45.000. Y una aclaración importante a tener en cuenta, y ya terminamos con esto porque faltan 2 transparencias. Este trabajo en todo momento respeta las cargas que tiene actualmente Quequén y Bahía Blanca. Bahía Blanca el año pasado despachó 9 millones de toneladas de granos y Quequén despachó 5 millones de toneladas. En el 2015 había sido 5,7 con 3 y pico. El trabajo en todo momento está planteando el respeto a esas cargas de Quequén y de Bahía Blanca, pero además el crecimiento del área sembrada y de los rindes que se den en el área de influencia de Bahía Blanca y de Quequén también van a parar a Bahía Blanca y a Quequén. Lo que se está planteando acá es que estos 4 pies de profundidad lo que va a captar es el aumento del área sembrada del norte argentino y algunas mejoras de rinde y tal vez algunas áreas adicionales que pueda haber en la zona núcleo que está pegada a Rosario. O sea, en ningún momento le quita, esos 4 pies de profundidad no le va a quitar carga a Bahía y a Quequén. Bueno, a ver, en materia de, acá tiene usted el cuadrito global y con esto ya cerramos. Arriba tienen los beneficios asociados a los buques. Si se lleva a 4 pies de 34 a 38 hay 16 millones de dólares anuales. Los beneficios a las cargas serían 45 millones para los buques Supramax. Los Panamax les movería poco el amperímetro, incorporarle 4 pies de profundidades adicionales, pero podría haber algunos Panamax que dejen de completar y vayan directamente a sus lugares de origen. Y después hay una estimación adicional que hicimos. Hoy la capacidad instalada de molienda de Gran Rosario, todas las fábricas, operan con un 50 o un 60% de utilización porque le falta mercadería. El crecimiento de la producción del NOA le daría un mayor nivel de utilización. Ese beneficio no lo sumamos al estudio, pero en líneas generales estamos en una estimación de unos 75 millones de dólares. Y una aclaración final. Esto es una parte de los beneficios económicos, hay más. No analizamos el tema de que va a haber menos buques sobre este tramo y por lo tanto va a haber menor congestionamiento futuro. Va a mejorar la seguridad de la navegación, una mayor sostenibilidad ambiental al haber menor cantidad de buques sobre la hidrovía. Los puertos actuales operan con capacidades ociosas, al tener más carga y más actividad estarían operando por lo tanto con mayor eficiencia y no hemos estimado los beneficios por despachar aceite y biodiesel, no hemos visto el tema del maíz, acá está todo concentrado en soja y girasol, y hay otros beneficios técnicos adicionales que los especialistas dicen, bueno, si hay más profundidad, los buques por allí en materia de potencia de motores van más relajados, tienen menor consumo de combustible, esos beneficios adicionales no los hemos estimado. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alfredo. Yo quiero recalcar de esto simplemente el hecho de que esto es un trabajo de base, es un trabajo para abrir el debate, es un trabajo para discutir todos los números que aquí vieron y los que no están, que habrá que ir agregándolos a través del tiempo. Y esto es lo que pensamos seguir haciendo desde acá, desde la Bolsa. El amigo Fausto. Sí, correcto. Muy bien. Buenos días y empezar, presentándome. Soy Fausto Arroyo, especialista en logística, trabajo para CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Banco de Desarrollo, para quien no lo conozca, pues significa que nuestro objetivo no es la primera palabra banco, es básicamente el desarrollo, propiciar un desarrollo
a nivel regional y un desarrollo con los atributos de ser ambientalmente sostenible, socialmente inclusivo y eficiente económicamente. Antes que nada, bueno, pues agradecer la invitación a participar que nos cursó los organizadores y manifestar mi grata sorpresa por el compromiso de todos los presentes en número muy amplio pues, con la hidrovía y después de las presentaciones más políticamente informativas, pues siguen aquí en la ronda más técnica de intervenciones. Mi ponencia o provocación, le llamaría, lo que voy a intentar es sacar a todos ustedes del agua y meterles en la parte de tierra, desde la visión que tanto se habla últimamente, no solo en Argentina, no solo en el Paraná Plata, sino en general de la logística, ¿no? ¿Y qué significa eso? Intentar, pues, someramente dar unos conceptos. El moderador me acaba de pedir que lo que estaba preparado para 30 saca en 15 minutos, voy a ir rápido, no obstante voy a estar disponible toda la mañana y tarde para cualquier... Es una cuestión de logística. siempre, la logística en todas partes, ¿no? Entonces estaré disponible pues, para cualquier comentario, sugerencia, para lo que sea, ¿vale? Muy bien, empezando... Uy, mal empezamos. ¿Por dónde se avanza? La ayuda técnica, no soy yo. ¿En cuál le diste tú? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, he estructurado la presentación pues, en 3 partes. Unas 2 primeras más, contarles muy someramente, lo prometo, lo que son los programas nuestros de CAF, y una última en la que avanzar en conceptos relevantes que aparecen cuando se empieza a hablar de logística en las hidrovías. Están un poquito desenlazados, pero sí que dan una imagen completa de cuál es la problemática y hacia dónde deben de ir pues, los esfuerzos, dónde han ido prioritariamente en aquellas vías, en aquellos ríos navegables que se han transformado en hidrovía. Bueno, nosotros arrancamos nuestra visión de la hidrovía desde una visión de que la logística, entendido como el conjunto de elementos que arropan el transporte y mejoran su eficiencia, es un elemento de desarrollo regional. Sobre esta actividad, sobre este sector, la actividad de CAF, al igual que en otros sectores, pues ha consistido en levantar información que todos ustedes pueden encontrar en una publicación reciente de CAF, que está en la página web y que se llama Perfil Logístico de América Latina, que ha ido seguido de los perfiles logísticos nacionales, y en los cuales pues, se levanta la información sobre cómo de integrado está el mercado logístico transporte a nivel regional y cuáles son sus principales cuellos de botella. Analizado integralmente. Analizado integralmente significa que hemos propuesto un modelo que tiene en cuenta todos los ámbitos generales de la logística. Parte de ese objetivo de desarrollo y identifica 4 elementos centrales, como es la integración regional, como es la herramienta transversal de desarrollo, aprovechamiento de oportunidades geográficas y como soporte a la competitividad a la nueva economía. Y a partir de ahí se identifican, que están aquí situados en los márgenes, cuáles son los principales capítulos en los cuales encontramos carencias. Uno de ellos es la navegación fluvial, como puede ver el auditorio en la derecha abajo. Sobre estos elementos planteamos una agenda de intervención en todos los elementos conjuntamente, en aquellos en que están los cuellos de botella, y a partir de ahí identificamos proyectos de intervención. También uno de nuestros compromisos con la región es el actuar siempre, ir dirigido a implementaciones. Aquello que se queda simplemente en un programa, un plan, una intención, no cambia la realidad y por lo tanto no la mejora. ¿De acuerdo? Bien. Este es el Programa General de Logística y sobre este Programa General de Logística, en la pasada edición de este foro, se presentó lo que era la propuesta CAF, la agenda CAF para hidrovías. Creo que no merece la pena o no tiene sentido que volvamos a repetir, los asistentes la pueden consultar en la documentación del año pasado, pero quizás sí que señalar un par de elementos muy importantes. La agenda que estamos proponiendo en hidrovías, para desarrollar hidrovías, es una agenda que no nace solamente de una reflexión en un gabinete sobre una mesa de datos, sino que es el fruto de años de trabajo y de la implicación de más de 900 personas, me dice siempre Isaac. Y por otra parte, tiene unos objetivos que trascienden la vía navegable. El objetivo de la agenda CAF es
transitar de forma consistente desde la navegabilidad, un río navegable, que es un simple, y permítame la expresión simple, elemento de transporte, hacia una hidrovía, encerrando la palabra hidrovía una herramienta de desarrollo que propicia una mejora generalizada de los sectores económicos que se asientan en el hinterland de la hidrovía y que interviene integralmente sobre todos los aspectos. Entonces, nuestra agenda es transitar desde una vía navegable hacia una hidrovía. Para ello hemos identificado 7 áreas temáticas en las cuales planteamos intervenciones, que son la de aspectos institucionales normativos, no puede ser otra forma, los elementos físicos, desde luego que sí, debe de funcionar y ser navegable óptimamente, los puertos, vínculos intermediarios y logística, que son sobre los que después versaré, y después también cómo se impulsa el desarrollo tecnológico y empresarial, es decir, la evolución de la componente innovadora que debe de tener el propio negocio de hidrovía, capacitación, importantísimo, de flota y de todos los actuantes en la cadena logística, los mecanismos de gestión, la gobernanza, liderazgo en los procesos y no puede ser otra manera que también el impacto en sostenibilidad ambiental, social y financiera. Ahora mismo, ¿dónde estamos? El año pasado hemos concluido todo lo que es la formulación, el análisis, la identificación del modelo de intervención y esto nos lleva ya a estar en disposición de plantear planes de acción que contemplen proyectos de inversión, programas específicos y actividades. En estos momentos, en este trimestre, estamos finalizando el diseño del Plan de Acción 17-18, en el cual pues, tiene un papel muy relevante la hidrovía Plata-Paraná. Entrando ya en la logística. Cuando hablamos de logística, muchas veces no encajamos muy bien qué nos estamos refiriendo. Voy a continuación ahora a ir lanzando pues, flashes para provocar pues, un debate o un intercambio de ideas más adelante. Cuando hablamos de la eficacia logística, la eficiencia del transporte fluvial, estamos diciendo que estamos contemplando un transporte que necesariamente es multimodal y que tiene que ser capaz, es multimodal porque, y multimodal significa que tiene que asumir transbordos, intercambios de los elementos de carga, por ello deben ser lo más unitizados posible entre modos de transporte y a su vez algo importantísimo que son los acarreos en origen y en destino. Esto hace que la eficacia, la eficiencia logística del conjunto de actividades de hidrovía, de la logística de hidrovía, dependa de la capacidad para dar respuesta de forma eficaz a ese planteamiento multimodal. Y ser eficaz significa que el cliente lo visualice como una solución de transporte única y no un fraccionamiento de contratos diferenciados de transporte. Esto impone una barrera de entrada muy alta, que se puede decir, que se puede esquematizar en 3 palabras, y es que tenemos que ser capaces de proveer integralmente en toda esa cadena una solución de transporte que sea fiable, es decir, que no esté sometida a disparidades en el tiempo, que sea flexible, capaz de atender distintos horarios, pautas, patrones de producción de los productores, de los expedidores, de los cargadores, y que, por supuesto, tiene que ser competitiva en coste. ¿Competitiva en coste con quién? Con el modo dominante, que es la carretera. Bien, esto no hace falta, no es un concepto nuevo, es complejo. Y para superar esa complejidad es imprescindible, y ahí empezamos ya a sentar elementos sobre los que trabajar para evolucionar la dimensión logística de la hidrovía, es, por una parte, la palabra cooperación. Cooperación entre todos los actores que intervienen, pero también cooperación entre el sector público y privado y cooperación entre distintos sectores económicos, como pueden ser distintos sectores productivos, con el sector transporte, sector consumo, etc. Otro elemento importante es que para conseguir poner en marcha este sistema multimodal, estamos trabajando en lotes de envío de transporte que son mayores que los propios de carretera. Carretera hablamos pues, de 20 a 40 toneladas, en las barcazas hablamos de bastante más. Ello nos lleva a concluir que también es necesario e imprescindible un trabajo que este es el concepto dominante, de agrupar cargas y equilibrar flujos. Es
decir, no vale solamente o no es suficiente para impulsar logísticamente esta multimodalidad que exista un volumen suficiente de carga en uno de los sentidos de transporte, sino que es necesario no tener que gestionar, no tener retornos en vacío. Para lo cual, importante gestionar retornos, importante gestionar el balance importación-exportación. Esto nos lleva directamente a la palabra cooperación. Y por otra parte, hay un impacto muy importante, y es que al tener que trabajar con tiempos de tránsito mayores, que inevitablemente son mayores que los propios del transporte de carretera, esto obliga, traslada a los cargadores, a los productores, el adoptar patrones logísticos donde tienen que asumir mayores niveles de estocaje, incluso llegando a rediseñar los tiempos, los horarios de producción. Es decir, cuando entramos en una propuesta logística, siempre debemos tener en la cabeza que no solamente estamos afectando a los operadores puramente transporte, por llamarle así, sino que estamos también imponiendo unas modificaciones sobre los sectores productivos y modificaciones sobre sus sectores logísticos. ¿Qué lleva todo esto a la conclusión? Que no podemos iniciar una estrategia logística para desarrollar la dimensión logística de la hidrovía si dos conceptos importantes. Uno, sin un proceso planificado, no va a funcionar que se reaccionen a los problemas que vayamos detectando. Es necesario un proceso sistemático, integral y a largo plazo de planificación. Y por otra parte, no va a funcionar si esas acciones no están concertadas entre el sector privado y el sector público. A continuación, ¿qué nos va a pedir la logística del productor, del cargador? Que es el elemento. Con todo esto, un inciso, habrá ya notado el auditorio que hemos desplazado el punto focal de la hidrovía de atender al buque, el buque, lo hemos desplazado a la carga y lo estamos desplazando al decisor, que es el cargador. ¿Qué ocurre con el cargador nuestro? El cargador que tenemos en la hidrovía va a demandar una calidad de servicio. Calidad de servicio que consiste en un equilibrio entre una expectativa de la máxima flexibilidad, poder enviar en cualquier momento, pero al menor coste posible. Y estos son dos conceptos que en sí son antagónicos. Mayor flexibilidad significa que tenemos que tener una mayor holgura de expediciones, es decir, significa que la disponibilidad de la capacidad de transporte tiene que estar incluso cuando no es utilizada. Eso significa menores ratios de ocupación, menores rotaciones de barcazas y significa mayor coste, pero aspira a un menor coste. Entonces, esa paradoja en las hidrovías que han entrado en una dimensión logística se resuelve a partir del concepto de asegurar frecuencias de al menos 2 servicios por semana. Este es otro mensaje entre líneas. La experiencia de propiciar una solución logística, evolucionar hacia una solución logística en otras hidrovías, lleva a que no son logísticamente relevantes servicios inferiores a 2 salidas semanales. Por otra parte, ¿cómo conseguimos mantener frecuencias? Pues solamente hay una posibilidad, que es la de agrupar cargas. Poner de acuerdo a cargadores, bien de la misma mercancía o de mercancías complementarias o de sentidos de transporte complementarios, para que se lleve a cabo una agrupación de cargas que nos permita aumentar las expediciones. En ese punto, también otro concepto importante es que a medida que empezamos a desplazarnos hacia tierra y hacia la logística del productor, se desplaza también el punto focal de importancia de las soluciones de la navegación del agua hacia el enclave en tierra que hace de charnela de unión entre esa logística propiamente de transporte de la hidrovía y la propiamente de tierra. Y cobra gran importancia, la importancia focal, lo que es la instalación portuaria. Acelero. Vamos bien. Sí, vamos bien. Cinco más. Bien. Entonces, eso significa que podemos avanzar en después, que el puerto ya no es simplemente una instalación náutica marítima de transbordo, sino que debe de evolucionar a proveer servicios logísticos entendidos como ordenación de la cadena de expediciones, de recepciones y expediciones. Asume una función de conector entre modos de transporte y también la prestación de servicios logísticos.
¿Cuál es el reto, en definitiva? Pues el reto es, cuando nos estamos planteando evolucionar de un modo de transporte hidrovía a un sistema logístico pivotando sobre hidrovía, lo que nos estamos planteando es algo de mucho alcance, que se podría definir como estamos diseñando una nueva red logística que lo que hace es captar flujos de cargas del hinterland y concentrarlo a unos puntos focales en los cuales se lleva a cabo el tránsito a la cadena multimodal. Y eso exige cooperación entre actores, agrupación de cargas y algo muy importante que es la especialización. La especialización va de la mano de agrupación de carga y permite buscar soluciones óptimas en frecuencia y en capacidad a cada una de las cadenas de carga. Quizás por escasez de tiempo no tiene sentido, pero si hiciéramos una visual de hidrovías ya en un estado avanzado logístico, veríamos que las funciones que asumen estos puertos pues son una combinación, se explican por una de estas 3 tipologías o una combinación de ellas. Por una parte, funcionan como ventanillas anticipadas, gateway anticipados del sistema marítimo, prestando todos los servicios de despacho aduanero. Pueden funcionar también, funcionan como aglutinadores, concentradores de cargas regionales, incluso con políticas muy activas de captación, de localización de inversiones industriales, de almacenaje o bien de transformación, lo cual permite agrupar cargas. Y por otra parte, en aquellos entornos donde hay un área metropolitana cercana, incluso son organizadores de la propia distribución y entrega de la mercancía. Ahora, avanzando quizás en algunas de las cuestiones más relevantes que se han planteado en el proceso que han sufrido, que han experimentado otras hidrovías, en ese tránsito de río navegable hacia hidrovía. Hay una cuestión, estos son flashes, pero importantes porque marcan direcciones, los lineamientos. Por una parte, importante, suele surgir la cuestión de que hay un desequilibrio intrínseco entre la comunidad empresarial, entre competencia y cooperación. La competencia suele ser muy intensa en el mundo marítimo y en el mundo fluvial. Hay unas barreras de entrada muy altas, unas barreras a compartir información en tiempo real, información estadística, información sobre clientes, y esto hace que exista una voluntad muy baja de cooperar y de compartir información, que tiene un traslado directo sobre que el mercado de partida en las hidrovías suele ser un mercado muy fraccionado por la tipología de servicios y entonces al estar tan fraccionado es muy difícil llevar a cabo acciones cooperativas, colaborativas de agrupación de carga y por lo tanto bajada de costes unitarios y mejora logística en frecuencia de los servicios. Entonces de ahí sale un elemento importante. En paralelo a los programas, en paralelo a los programas propiamente de infraestructura, propiamente económicos, es imprescindible llevar a cabo acciones que estimulen la cooperación y la colaboración entre todos los actores de la cadena. Por otra parte, en la logística moderna no funciona si no tiene detrás una plataforma de tecnologías de la información y comunicaciones común, única, libre, o sea, que sea transparente y objetiva y donde sea interoperable con los sistemas de los cargadores y de los operadores logísticos. Entonces, es muy importante también, en paralelo a ese desarrollo de infraestructuras, no olvidar las infraestructuras de información y estimular un sistema común con un estándar único que permita intercambiar, alimentado en tiempo real, a ser posible, y que permita intercambiar esa información. Otra barrera importante suele ser el marco legal. Cuando entramos en una logística tan amplia, de cadenas tan amplias, cada vez se van imponiendo más en los contratos logísticos o las intenciones logísticas lo que es el reparto de riesgo en base a acuerdos multilaterales del cargador con los prestadores. El marco legal suele estar centrado en relaciones bilaterales que hacen muy difícil el reflejo de esos acuerdos multilaterales, incluso se entran en cadenas de subcontrataciones que crean grandes dificultades. Es decir, también tener una mirada puesta sobre el marco legal. Por otra parte, las propias dificultades operativas. Son obvias las de infraestructura, ya se han comentado y se comentarán en ponencias posteriores, pero hay otras también muy importantes para la dimensión logística.
Una importante es la planificación de los espacios en los puertos, las posibilidades de seguir creciendo. El logístico no es suficiente dar una solución hoy, sino que tiene que ser una solución escalable para el futuro. Y por otra parte, la regulación de actividad en cuanto a horarios de trabajo, ruidos tolerables, emisiones, etcétera, que limitan la posibilidad de desarrollar algunas actividades logísticas o podrían limitar. Por supuesto, los costes de acarreo. Los costes de acarreo es imprescindible, ya ha salido anteriormente, que en general, en el momento de partida de esa dimensión logística sobre las hidrovías, existe una dispersión enorme de cuáles son los orígenes destino en tierra. Todas aquellas actuaciones tendentes a agrupar destinos, bien por planificación, bien por una dirección guiada de las inversiones logísticas y además en situaciones próximas al puerto, ayudan a concentrar cargas y a mejorar y desarrollar esa dimensión logística. Por otra parte, suele surgir también otro elemento que es la cuestión tarifaria. La cuestión tarifaria en tarifas portuarias y de navegación, donde no suelen estar referidas a la utilización real de la carga en ese momento, sino a la capacidad disponible en la barcaza. Eso significa pues, también una constricción de las posibilidades de transbordo y de almacenaje. Elementos también, ya lo he sobre tiempo real, por supuesto, en el sistema intermodal, en esa área, y también algo que parece evidente, pero que hay una gran carencia en general en todas las hidrovías, es disponer de una base de datos objetiva y fiable sobre cuáles son las infraestructuras disponibles, la capacidad instalada disponible y los tráficos. Eso es imprescindible también para poder medir acciones de mejora, incluso establecer pues, diferentes actividades de benchmarking. Un minutito. Voy terminando. Los rubros de actuación, por resumir todo lo anterior, sería a la hora de entrar, de migrar hacia una dimensión logística, hay tres grupos importantes de actuación que tienen que ir en paralelo. Uno es unas actuaciones sobre lo que es el mercado, estimulando lo que es la cooperación entre actores y tendentes a agrupar cargas, el propio de infraestructuras, no solamente en la dotación de infraestructura de calidad, sino también en la adecuada inserción de planificación territorial y operatividad. Y después, muy importante, que todo este proceso, por su complejidad, no se debe de olvidar aquellas acciones tendentes a establecer una gobernanza compartida y colaborativa. Es decir, todo este proceso tiene un éxito más escaso si es un proceso únicamente público, de dirección público, y sin embargo tiene un mayor grado de viabilidad si a la vez va amparándose en una comunidad que podríamos llamar comunidad logístico de la hidrovía, comunidad logística. Muy bien. Yo creo que ya está todo dicho. Muchas gracias y a su disposición. Disculpa. Son difíciles los tiempos, hay mucho que decir y bueno, hay que tratar de repartirlos. El amigo Sánchez de CEPAL, él tiene una charla preparada para 3 horas 45 minutos, pero me ha prometido que en 15 la resuelve. 3 horas, en 3 horas largas. ¿Cómo era? ¿3 horas? 3 horas largas, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Difícil. Buenas tardes, en primer lugar, a todos. Y me siento honrado de poder estar nuevamente aquí en el encuentro con tanta gente que sabe de lo que estamos hablando. Difícil competir con el almuerzo que viene y difícil competir con 2 presentaciones de tanta calidad. Entonces voy a aprovecharme de realmente 2 presentaciones muy buenas que me han sacado de encima varios aspectos. Y como la convocatoria del encuentro de este año es hablar la oportunidad de la hidrovía. La oportunidad me parece a mí que es sin duda un momento histórico para la hidrovía, sin ninguna duda, pero yo creo que vamos un poquito más allá. Yo creo que el desafío de este momento, el gran desafío es de verdad un desafío histórico, con la hidrovía como parte de un sistema de infraestructura, de logística y obviamente de movilidad. Voy a hablar entonces de todo lo que voy a hablar, aunque
es de orden general en principio, pero finalmente todo tiene que ver con la hidrovía. Hace muchos años publicamos un estudio después de haber estado detrás de un diagnóstico de la situación de la infraestructura en América Latina. Terminamos, y nos llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo al equipo, llegar a estas cosas que al final son obvias. ¿Cuáles eran los principales componentes de los problemas que se relacionan con la infraestructura y a través de la infraestructura con el escaso desarrollo económico, el escaso aprovechamiento del potencial de desarrollo económico y social que tienen la gran mayoría de nuestros países en América Latina, incluyendo a este país? El primero es el estrés de la infraestructura. Claramente, en particular, la infraestructura principal, el transporte y la energía, están en una situación de estrés desde hace muchos años. Quiere decir, los estamos exigiendo más allá de las capacidades que le hemos dado. Hoy, el desarrollo económico está limitado porque no tenemos transporte suficiente, eficiente, razonable, y tampoco tenemos energía. Estamos en problemas muy serios que tienen que ser solucionados. Por eso lo llamo el desafío, el momento histórico. Creo que el país vive la posibilidad de dar un salto, asumiendo unas decisiones que tengo confianza que estamos en el camino que deban ser asumidas. Ese estrés de la infraestructura, escasez de provisión y sobredemanda, ¿sí?, tiene que ver con muchos años de falta de inversiones. Y este es un problema muy serio en la mayoría de los países de América Latina, incluyendo la Argentina. Voy a mostrar unos números y en particular, como les decía, esto afecta al transporte y la energía. Hoy voy a hablar especialmente del transporte, ya que para eso me convocaron. El otro problema que hemos tenido históricamente en la región es la multiplicidad de visiones. Si uno mira cualquier estado latinoamericano, cuando se va a ocupar de un tema de transporte, de energía o de lo que sea, tiene un montón de ministerios y gente que opina y apunta para lugares a veces diferentes. Ese es un problema muy serio. Nuestra evidencia que hemos publicado está que los países exitosos empezaron por reformar el Estado para tener una visión, no una visión única, sino una visión de criterio encaminado hacia el desarrollo. Ese es un problema, para que ustedes se den una idea, para no hablar de Argentina. En Chile son 22 instituciones que tienen que ver con el movimiento de una mercancía desde el origen hasta el destino final. 22. ¿Qué clase de planificación, qué clase de política pública se puede establecer si hay 22 opiniones diferentes, 22 manos adentro del mismo plato, haciendo lo que ya sabemos? El tercero son los obstáculos institucionales. La falta de entidad de muchas instituciones públicas, pero también privadas. La corrupción, la falta de objetivos claros, la falta de mecanismos de transparencia. Es un problema que afecta a la mayoría de los estados en América Latina, afecta la regulación, afecta el establecimiento del control en la ejecución de las políticas. Y el cuarto elemento es que siempre hablamos de sostenibilidad. 194 países del mundo, el año pasado, el anterior, se pusieron de acuerdo en que el desarrollo tiene que ser sostenible y que tiene que tener ciertas características. Sin embargo, en nuestros países, eso, además de un discurso, por lo general en nuestros países no pasa de ahí, ¿no? Y en el transporte uno ve la sostenibilidad del transporte y en realidad lo único que tienen son más camiones, más camiones, más camiones. Menos hidrovías, menos hidrovías, menos hidrovías, menos ferrocarriles. Ahí tenemos un problema serio, no solamente por la ineficiencia, voy a mostrar después unos números, sino porque también así no hay sostenibilidad que se pueda realmente satisfacer. Y absolutamente todos los que me conocen saben que no estoy haciendo una opinión en contra de un modo de transporte, en contra de los camiones o en contra de los camioneros. Es una opinión en favor de un tipo de desarrollo que es el que el mundo reclama. Sobre esto, no puedo hablar de todo, pero sí quiero mostrar unos números. ¿Por qué es importante? Y si tenemos un desarrollo logístico de baja calidad,
como el que tenemos en América Latina, nuestros resultados en materia de desarrollo son de baja calidad. ¿Sí? Ahí que van a encontrar es a dónde están los países desarrollados y qué tipo de logística tienen. Arriba a la derecha, dónde están los países que tienen menos desarrollo, tienen menos logística. Sentido común, pero además una comprobación empírica. ¿Sí? Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemania, ¿sí? Gran desarrollo que se transforma en un alto Producto Interno Bruto per cápita, es decir, mejores condiciones para todos, ¿sí? Se correlaciona directamente, como lo ven en la gráfica, con excelentes desempeños en materia de logística. Por lo tanto, desarrollar el país en materia de logística no es meramente ayudar a los que trabajan en la logística, es ayudar a todo el país, a toda la gente, trabaje en la logística o no trabaje en la logística. Una mala logística hace que todos los productos sean más caros. Los productos más caros afectan el bienestar, afectan especialmente a las clases menos pudientes. Entonces, cuando hablamos de logística y de desarrollo logístico, no solamente hablamos de desarrollo económico, sino también de desarrollo social. Y esto, como les decía, uno de los elementos principales del diagnóstico era el de la escasez de inversiones. Argentina y América Latina, ahí tienen los dos gráficos uno al lado del otro, se redujeron históricamente en sus inversiones, en el volumen de sus inversiones, en infraestructura. Esto obviamente incluye el transporte. Fíjense ustedes que hasta los años 80 veníamos con una inversión en infraestructura del orden del 3 y tanto por ciento, casi 4% algunos años, todos los años. Eso se redujo a la mitad. Y durante 40 años, ese retraso en la inversión provocó lo que nosotros vemos en todos nuestros países. Carreteras sobrecongestionadas, ferrocarriles escasos, hidrovías desaprovechadas. Eso es porque no se invirtió lo que había que invertir. Fíjense ustedes cómo el caso, en la derecha tienen la situación de América Latina, a la izquierda tienen la situación de Argentina. El comportamiento es exactamente el mismo. El promedio de América Latina, además, da un nivel de inversiones superior al que tuvimos en la Argentina en los últimos 20 años, por lo menos, o 30 años. Ahí vamos a ver también la situación del transporte, cuánto se invirtió en transporte. Fíjense ustedes, otra vez, la principal inversión de la Argentina hasta los años 80 era primero en transporte y después en energía. Fíjense ustedes que de lo que se invertía, casi 4%, casi 3% era en transporte. Es decir, era el principal objeto de inversión en infraestructura. Eso se redujo notoriamente. Ahí tienen los números, el promedio de los años, de los últimos 27 años, no superamos el 1.8, 1.9% del Producto Interno Bruto. Y dentro de eso, el transporte total, público y privado, no llegaba, ahí está, 0.7% en la última década, digamos. Evidentemente, una inversión extremadamente escasa frente a un país que, a los golpes o no, siguió creciendo y por lo tanto siguió demandando infraestructura. En ese contexto, además, hubo un direccionamiento prácticamente exclusivo hacia las carreteras, que además es escaso, ¿sí? Provocando congestionamientos que afectan la economía, provocando accidentes, provocando mala calidad de vida en muchas de estas poblaciones. Ahí creo que podemos hablar ya un poco de la hidrovía. Si vemos, cuando uno compara con otras regiones del mundo, cuánto es lo que se mueve por la vía fluvial, en estas economías, quizás no miremos China, que es un caso extremadamente alto, el 26% del total de sus toneladas kilómetro por año se mueve por hidrovías, no es comparable, digamos. Pero sí podemos mirar los Estados Unidos o la Unión Europea, que tienen la misma densidad de provisión de ríos navegables, que después se transformarán en hidrovías,
¿Qué es lo que tiene América del Sur? ¿Qué es lo que tiene Argentina? Ese número del 6% que ustedes ven ahí significa que ellos mueven por hidrovías 4 veces lo que mueve la Argentina. Eso nos da una idea de cuál es el potencial de crecimiento, de cuánto podría desarrollarse el transporte a través de hidrovías organizadas, no simplemente aprovechando la navegabilidad de los ríos, como se hacía tradicionalmente. Y eso tiene que ver porque, además de usar más las hidrovías, la usan de manera diversificada. No solamente transportan productos agrícolas, transportan por las hidrovías, como ustedes ven ahí, una amplia diversidad de productos. Vale decir, las hidrovías no son solamente para el movimiento de las exportaciones, como es mayoritariamente en América del Sur, sino que es un modo de transporte más que se integra al resto del sistema. Esto daría un potencial, como les digo, adicional. ¿Qué pasa cuando no se desarrolla la infraestructura? Esas inversiones bajas afectan negativamente el desarrollo del producto. Esto es fácil de entender, digamos, el producto final de un país es la sumatoria de lo que uno invierte, de lo que uno consume, etc. Si uno invierte menos, obviamente afecta el desarrollo del producto. Se deteriora la productividad de los factores. Vale decir, si estamos sobreutilizando rutas congestionadas o subutilizando ferrocarriles o hidrovías, lo que estamos haciendo es que la productividad del capital sea menor que en otros países y la productividad del trabajo sea menor que en otros países. Por lo tanto, la falta de inversiones en infraestructura de transporte y por supuesto, sus servicios asociados, deteriora la productividad de los factores. Eso significa deterioro de los salarios reales y eso significa deterioro de la capacidad productiva del país. Disminuye la competitividad, definitivamente no hace falta que esto lo expliquemos. Aumenta la ineficiencia y ahora vamos a ver algunos números. ¿Por qué? Porque aumentan los costos internos. Eso impacta, como dijimos, la competitividad y la productividad, pero impacta principalmente el bienestar de la población, se obstaculiza el desarrollo social, los bienes de consumo son más caros, los medicamentos son más caros, ¿sí? Los alimentos son más caros cuando uno tiene esta baja prestación de la infraestructura. Y por supuesto, además, dificulta los procesos de integración regional, con lo cual limita el acceso a otros mercados que serían bastante razonable que uno adquiera si está al lado, ¿no? Y ahora le voy a poner números a eso que les dije. Este trabajo todavía no está publicado, lo estoy presentando por primera vez aquí. Llevamos varios años con la ingeniera Gómez Paz haciendo este estudio que les voy a explicar qué significa. En el año 2000, en mi oficina, se hizo un estudio cuyo objetivo era decir, si tengo una carga en Argentina o en Chile, por esta idea de que estamos vecinos y tenemos un corredor que nos une, y tiene que ir a la China, una exportación, ¿por dónde me conviene salir? ¿Me conviene irme a Chile y embarcarlo? ¿O me conviene ir a Buenos Aires o a Rosario y embarcarlo? En el año 2000 ese estudio nos dijo, las cargas chilenas salen por Chile, las cargas argentinas salen por los puertos argentinos. ¿Por qué? Porque les conviene, ¿sí? Todos estos años estuvimos revisando y progresivamente ese estudio. Fíjense ustedes que de lo que yo conozco, lo que estamos hablando aquí es el cálculo del punto de isocoste, vale decir, el punto donde me da lo mismo irme para allá o irme para allá, ¿sí? Ese punto en el año 2000 era la cordillera de los Andes. Por eso las cargas chilenas iban para allá y las cargas argentinas se iban para el Atlántico. ¿Por qué? Porque el transit time del barco tiene prácticamente la misma cantidad de días. O sea que no es un tema de tiempo, es un tema de cuánto cuesta, ¿ah? Fíjense ustedes que en ese momento este era el punto de isocoste, ¿sí? En el año 2000 o 2001, no recuerdo, una carga aquí, casi en la frontera, ¿sí? Podía elegir al mismo coste irse a Buenos Aires o irse al puerto de San Antonio. Esa era la situación en el año 2000. La situación hoy está acá. Está en la ciudad de San Luis. En algún momento llegamos hasta la ciudad de La Carlota, ¿sí? ¿Y por qué
Llegamos hasta ahí. Por la falta de inversiones en infraestructura. 3 problemas. Falta de inversión, mucha corrupción y mucha burocratización. Eso nos hizo perder que una carga que naturalmente viene para esta cuenca, ¿sí?, cada vez le convenga más irse para la otra cuenca. ¿Contra qué competíamos? Contra los 3.100 metros del Paso de los Libertadores, que se cierran 3 meses por año por hielo y nieve. ¿Sí? Entonces era bastante claro que les convenía venirse de Mendoza a Buenos Aires o a Rosario. Se deterioró tanto la situación por falta de inversiones, por corrupción y por burocratización, que hoy cuesta lo mismo, desde aquí, desde este punto de isocoste, irse para allá o irse para acá. Esto significa que el sistema logístico argentino perdió un 25% de eficiencia en los últimos 15 años. 25% de eficiencia. 25% de eficiencia que podría recuperar si en este momento de clic en la Argentina las cosas se mantienen en el rumbo correcto. 25% de ganancia en competitividad. Explíquenme qué otra cosa podríamos modificar en la economía argentina para ganar un 25% de competitividad. Por ejemplo, si hemos analizado, y quiero agradecer públicamente a Alejandra, el trabajo de hormiga de hablar con camioneros, con transportistas, con aduaneros del lado chileno, del lado argentino, de reconstruir esa cadena de costo que nos lleva a esta situación. Pero, por ejemplo, si Chile mantiene en su sistema logístico el rumbo que ha traído hasta ahora, esa curva se nos va corriendo para acá, ese punto de isocoste. Hay un extremo teórico que hemos calculado que prácticamente a 200 kilómetros de Rosario costaría menos irse a Chile que venirse para acá. Eso es una muestra de lo que se perdió en eficiencia por falta de inversiones, por corrupción y por burocratización de todo el proceso logístico. Ahora, si las cosas van en el rumbo correcto, vamos a ir volviendo para allá, ¿verdad? Y estos son, cada una de estas líneas es un punto de isocoste. ¿Qué pasa si se recupera la posibilidad de cargas en retorno? No del 100%, pero sí de una parte. ¿Qué pasa si el proceso de eficiencia en los puertos argentinos se ejecuta eficientemente hacia el futuro? Y desde el punto de vista de lo que estamos hablando hoy, ¿qué pasa si la hidrovía Paraguay-Paraná asume el rol de columna vertebral del sistema logístico que está destinada a tener? ¿Qué pasa? Pues simplemente que volvemos a ganar en eficiencia, esta curva se va de vuelta para allá. Esto no es un partido de fútbol, Chile-Argentina. Esto es poner en números lo que significa ganar en eficiencia para el sistema logístico o perder en eficiencia dentro del sistema logístico, en un ejercicio histórico, 15 años documentados, esto está todo publicado, esto lo vamos a publicar pronto, pero donde uno puede ver lo que significa efectivamente hacer las cosas bien o no hacerlas. Ricardo, una hora más. Ya, una hora más y ya vamos a comer. Hemos visto en los planes del Ministerio de Transporte información sobre inversiones públicas y privadas esperadas para el periodo 2016-2019. Dios quiera que esto realmente se cumpla. Nos hablan de 33.000 millones. Después yo les voy a decir cuánto nosotros pensamos que deberíamos estar invirtiendo, pero estamos pasando de muy poco a 33.000 millones en 3 años. Es un número realmente importante, tanto en vialidad como en la recuperación de ferrocarriles, como también en inversiones en los puertos.
puse como fondo un tren de barcazas pequeñito, humilde, digamos, pero el mensaje que les quiero dar es que la hidrovía tiene que estar en el centro de esta política de transporte que se está planteando. Según nuestros cálculos, en América Latina deberíamos estar invirtiendo no menos del 2.5% del Producto Interno Bruto en infraestructura de transporte en los próximos años, si quisiéramos recuperar el atraso histórico. 2.5%, y si recuerdan la gráfica, estábamos invirtiendo 0.7%. O sea, esto es la explicación de por qué nuestra infraestructura de transporte está como está. Estamos invirtiendo casi la cuarta parte de lo que realmente necesitábamos invertir. Hemos revisado los planes según Hacienda, qué es lo que se ha invertido el año pasado, qué es lo que se está invirtiendo este año. Este año la inversión pública llegaría a unos 6.000 millones, según lo que está registrado hasta ahora. Y de ahí deberíamos llegar a 15.000, o sea, hay 9.000 millones de dólares todavía de diferencia, que sería el ideal. Esos 9.000 no creo que vengan enteros del sector privado, pero claramente el sector privado puede hacer un gran aporte a esto. Y esto lo digo en base a otra evidencia histórica, que es que en la década anterior el sector privado invertía más en infraestructura de transporte que el sector público. Por lo tanto, si ahora el sector público está haciendo un esfuerzo que ya es alrededor del 1% del Producto Interno Bruto de inversión pública en infraestructura de transporte, estoy seguro que esto se puede mejorar y que el sector privado va a acompañarlo. ¿Y por qué también digo que se puede? Porque hay países mucho más modestos que invierten mucho más que nosotros, como Panamá, Bolivia, Honduras, Perú. Honduras, el penúltimo país más pobre de América Latina, invierte el 2.5% de su Producto Interno Bruto en infraestructura de transporte. Panamá, por supuesto, está todavía influido por la ampliación del Canal de Panamá, pero es un ejemplo también de que es buen negocio invertir en infraestructura de transporte. Y entonces quiero volver a la hidrovía para mostrar evidencia empírica de lo que significa la inversión en hidrovía respecto a dos impactos principales. Uno es en la producción agrícola. Fíjense ustedes qué significó para el país en materia de producción agrícola haber hecho la apertura de la hidrovía actual. Significó haber aumentado la producción a un ritmo en los primeros años del 24% anual. Con la segunda ampliación se mantuvo a un ritmo de casi el 8% anual. Del 7% anual. Fíjense ustedes que si uno toma qué pasó con la producción desde aquella última ampliación de la hidrovía hasta hoy, el crecimiento ha sido más que modesto, apenas un 2%, 2.8% por año. ¿Qué quiero decir con esto? Que la apertura o la mejora en la prestación de la hidrovía significó un salto, como ustedes lo pueden ver aquí. En este salto, por supuesto que hay muchos factores involucrados, pero uno principal fue la apertura y la mejora de la hidrovía. Y lo mismo es si lo vemos en materia de exportaciones agrícolas. Lo mismo. Lo vemos desde aquí hasta aquí, con todos los altibajos que tuvo por las crisis, ¿sí? Pero claramente hay una relación directa entre la ampliación, la mejora en la prestación de servicios de la hidrovía y la producción y las exportaciones. En ese sentido, quiero remitirme un poco entonces a lo que he estado escuchando sobre las posibilidades de mejora de esa hidrovía. Creo que... Muchas gracias por el
trabajo de la Bolsa de Comercio que se nos presentó antes, que me ahorra mucho. 2 pies más, 4 pies más, ahí ya después habrá para la decisión final unas consideraciones de otro tipo que habrá que hacer, ecológicas, económicas, etc. 2 pies más nos darían un 8% extra de capacidad de la hidrovía solo por la profundización, solo por la profundización. Y si a esto agregamos la apertura del Bravo, Guazú, Talavera, la apertura o la solución tipo bypass en la Solera, en varios tramos de la hidrovía, obviamente la ampliación de la capacidad vía la posibilidad de tener barcos más grandes y por lo tanto menos cantidad de barcos, reducir la congestión, ¿sí? Los problemas que hoy tenemos, bueno, por eso puse el grafiquito allá arriba, ¿no? Ahí casi ni se ve la incidencia de los gaseros en el total del tráfico, sin embargo, aunque sean poquitos, cada vez que pasa uno complica toda la operación de la hidrovía y para esto hace falta hacer modificaciones a la traza. Yo miro la hidrovía y lo mismo me pasaba cuando venía ayer de Buenos Aires a Rosario, veía esa imponente Panamericana, que hoy ya es un dolor de cabeza. Pero claro, tiene 25 años y la hidrovía nos pasa lo mismo. El diseño básicamente tiene 25 años. Necesitamos más pasos alternativos. Hay pasos naturales que se pueden aprovechar. Está el río Paraná, el Guazú, el Bravo, el Talavera, que nos permitirían tener una mejora significativa en los tráficos. Todos esos vueltitas que tiene el Paraná de las Palmas, complicadas, problemáticas, creo que tienen que tener soluciones posibles a través de bypasses, a través de mejoras en la Solera. Creo que es estratégico de cara al futuro ampliar la hidrovía. Me parece que los resultados históricos, la evidencia histórica muestra que el retorno de la inversión de ampliar la hidrovía es prácticamente infinito. Es prácticamente infinito, desde el punto de vista de cuánto se invierte y cuántos beneficios se logran. Y en particular, porque eso tiene una baja inversión pública. Entonces, yo realmente no entiendo por qué seguimos teniendo la misma hidrovía que hace 25 años, después de haber visto los tremendos beneficios que nos trajo. Me parece que, y en ese sentido quiero también ser muy claro, me parece que estamos en el momento de hacer ese gran clic, de expandir la hidrovía, ampliarla no solamente en el calado, esos 2 pies más o 4 pies más, que me parece una cosa razonable, habrá que ver bien los estudios, por supuesto, pero me parece que el objetivo debería ser que esa hidrovía sea la columna vertebral de una nueva forma de la infraestructura en la Argentina. Y eso significa no solamente 2 pies más, eso significa la conexión con el sistema ferroviario. No podemos seguir teniendo cuántos millones de camiones que además matan gente por el camino, quemando combustible para traer 25 toneladas, ¿sí? Teniendo los ferrocarriles que deberíamos tener y teniendo una hidrovía con las capacidades que todavía tiene para desarrollar. Creo que ese trío que les mencioné, inversión, mayor inversión, menor corrupción, mayor desburocratización, es el camino, porque ahí estamos hablando de medidas posibles y que vemos que hay decisión de hacerlas, pero todavía no llegamos al momento mágico como fue quizás hace 25 años, ¿no? Yo me acuerdo, estábamos ahí. Yo no vivía. Yo iba al kinder y me acuerdo que en un momento apareció la decisión. Ahora me parece que estamos en un momento parecido. Sabemos todo, vemos funcionarios con muchas buenas intenciones y a lo mejor estamos a las puertas de tomar esa decisión. Pero
Yo lo que quiero alertar aquí, si bien estoy diciendo que la hidrovía es estratégica, que no puede ser solo una decisión relacionada con la hidrovía. Tiene que ser una decisión relacionada con los ferrocarriles, con los procesos burocráticos, con el debido tránsito y servicio de los camiones, con la protección. No podemos seguir pensando en soluciones que se imaginaron 25 años atrás como que pudieran ser válidas hoy. Hoy, me parece, es el momento de dar un gran salto. Fíjense ustedes que aun cuando la recuperación del comercio exterior que se espera es todavía modesta, hasta el final de esta década, entre un 10 y un 15%, un 20% siendo muy optimista. Sin embargo, eso nos traería, como mostró el estudio de la Bolsa, nos traería 400 barcos adicionales y no recuerdo cuántos cientos de miles de camiones adicionales. Todo eso nos cuesta caro, todo eso es pérdida de competitividad, todo esto es anular el potencial de desarrollo en otras áreas adyacentes a la producción agrícola y a las exportaciones. Por eso me permití cambiarle el nombre a la presentación que me habían pedido, hablar del desafío de la historia. Me parece que estamos en un momento de desafío para esa infraestructura, estamos viendo más inversiones, pero como no vamos a poder llegar a esos 45.000 millones de dólares que habría que invertir pronto, aunque nos hablan de 33.000, que ya es una cifra muy importante, creo que se hace extremadamente imprescindible ser muy selectivos en los proyectos que se van a impulsar, en los proyectos que se van a priorizar. Y mi llamado aquí es que el número 1 sea la ampliación de la hidrovía y la conexión de todo el sistema hidroviario. Creo que la solución, digamos, a los problemas de congestión en el resto de los puertos, incluyendo a los puertos de Buenos Aires, Dock Sud y La Plata, más los puertos upriver, son cuestiones que deberían estar en el tope de la lista. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la oportunidad otra vez de poder estar acá y siempre a la disposición. Muchas gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores, realmente disertantes muy destacados. Nos gustaría escucharlos más tiempo, sin lugar a duda, a todos ellos. Nosotros vamos a hacer un pequeño break para el almuerzo, pero antes, cerrando la mañana, unas palabras de Juan Carlos Venecia. Les queremos agradecer tanto a José Emilio, a Ricardo, a Fausto, a Julio. Les queríamos haber dado el doble de tiempo, pero bueno, se nos comprimió demasiado la mañana. Seguramente tendremos nuevas oportunidades. Cada una de las exposiciones está en la web, en transportefluvial.com, pero bueno, más luego en el transcurso de la jornada y en el lunch podemos estar con ellos y les vuelvo a pedir ciertas disculpas por los tiempos. Tuvimos que sumar un relator nuevo que era Julio, que iba a estar por la tarde, pero por motivos de agenda se iba a retirar y nos parecía muy importante que sumaba la presentación de Julio a este concepto. Les pedimos que tratemos de ser puntuales a las 15 horas. Disculpame, José Emilio, pero bueno, vamos a descansar un momento. Nos vemos más luego a las 15 horas. No sé por qué me pide disculpas. Yo no le hice nada. Bueno, muy bien, ya se están retirando. Les recuerdo, como decía recién Juan Carlos Venecia, a las 15 estamos arrancando, si pueden venir unos minutos antes. Gracias por habernos acompañado. Tenemos por la tarde el panel 3, 4 y 5, los paneles y 2 presentaciones. Disfruten del almuerzo y los esperamos en algunos minutos. Muchas gracias.